Buenos días a todos y todas por acompañarnos esta mañana en este evento de sustentación público que tenemos el día de hoy y que hace parte del proceso de graduación de nuestra estudiante Lina Marcela Londoño, quien presentará su trabajo titulado Caminar, Acción Performativa Audiovisual, trabajo que fue desarrollado en la modalidad de investigación-creación. Entonces, antes de darle paso a Lina, presentaré brevemente a las profesoras que nos acompañarán también en la mañana de hoy. Tenemos a la profesora Claudia Patricia Torres, quien desarrolló el proceso de dirección con Lina, y a las profesoras Luisa Fernanda Acuña y María Fernanda Sarmiento, quienes también han hecho parte de este proceso como jurados. Entonces, antes de comenzar, Lina, recordamos un poco los tiempos. Tenemos 20 minutos para la presentación tuya específicamente. Luego de eso, pues tendremos la proyección del resultado del video, pues donde das cuenta del proceso creativo. Luego de ello, tendremos 10 minutos para preguntas de las jurados, también para la intervención de la profesora Claudia. Y posteriormente, entonces, para el proceso de deliberación, nos retiraremos a una sala aparte, en la cual pues tendremos el proceso de discusión y posteriormente volveremos aquí para informártelo. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces pues nada, muchísimas gracias a todas y empezamos entonces con el proceso, Lina. Esto es un llamado sensible a no desconocer las violencias existentes en nuestra sociedad, violencias racistas, machistas, clasistas, a no desconocer que existe la segregación repleta de aporofobia. Como profesores en formación y artistas tenemos la responsabilidad ética, política de manifestarnos, de no ser indiferentes ante la situación actual de nuestro país. Esto va dedicado a las vidas negras, las vidas de las mujeres, las vidas de los jóvenes y habitantes del oriente de Cali, como en el caso de Harold Angulo Bensé, más conocido como Junior Jane. Lo primero que dicen siempre es, mínimo andaba en cosas raras. Los muertos los pone el oriente, tanto en las violencias diarias como en los espacios de resistencia, como en el trabajo con la Fuerza Armada. Yo soy hija del cañaduzal. Esto va dedicado a los corteros de caña, que trabajan en condiciones desiguales y con precariedad laboral, que reciben una remuneración injusta, que se exponen a enfermedades de las vías respiratorias, entre otras. Esto va dedicado al río Cauca, al que pasa por debajo del puente de Juanchito. Río en su grandeza lleno de agua y de lágrimas. Esto va dedicado a mí por sobrevivir a escenarios de violencia de género persistentes en lo micro y en lo macro. Y a Cali, Colombia, símbolo de resistencia nacional y suramericano. Buenos días. Ya podemos empezar con las diapositivas. Es un placer que estén todos acá. Estoy muy agradecida con las profesoras, con las compañeras, con todos los asistentes. El día de hoy voy a hablar de mi proyecto de investigación-creación titulado Caminar, Acción Performativa Audiovisual. Es un trabajo de grado para optar por el título de licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Caminar es una acción performativa audiovisual resultado de mi indagación sobre unos archivos específicos, los archivos de una experiencia pedagógica que tuve en el segundo semestre del 2017. Siguiente. La experiencia pedagógica fue en la Casa Cultural del Chontaduro. Esta idea nació en el primer semestre del 2017, cuando realicé mi intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México en la clase de seminario. Diseñé un taller tomando las herramientas y los elementos y todos los aprendizajes de mis primeros 2 años en la Universidad Pedagógica, fusionándolo con lo que aprendía en la Universidad Nacional Autónoma de México. De allí envié una propuesta a las lideresas de la Casa Cultural y ellas acogieron mi propuesta y me abrieron su espacio. Cuando regresé a Colombia en el segundo semestre del 2017, realicé este taller en el mes de julio y agosto. Contó con la participación de jóvenes, adolescentes entre los 9 y 14 años.
quienes se reunían conmigo en las clases los martes en la noche y los sábados en la mañana. Esta experiencia quedó resonando en mi cuerpo, en mi memoria y en mi hacer como docente. De allí tomé muchos elementos para la realización de mi práctica pedagógica en mi último semestre de práctica en la Fundación Niños de los Andes, con jóvenes entre los 15 y 25 años con problemas de consumo, situación de calle, entre otras situaciones que se viven en esta fundación. Primero intenté realizar una sistematización de la experiencia, recoger lo que había sucedido allí, analizarlo, reconociendo la sistematización como una forma efectiva de producción de conocimiento desde los maestros al revisar nuestros diarios de campo, apuntes e investigaciones propias. Después encontré en la creación, con la ayuda de la profesora Claudia, la forma efectiva y eficaz para hablar de este proyecto en el presente. Este taller tenía la intención inicial de fortalecer la línea de infancia y juventud que trabaja la Casa Cultural. Buscaba que los adolescentes narren su realidad, reconozcan las dinámicas de su entorno y problematicen la situación del territorio. ¿Por qué digo que este taller quedó resonando en mi experiencia? Voy a poner un ejemplo. Una de las actividades que tenemos en las clases de teatro es escoger un objeto y darle uso diferente. Entonces, por ejemplo, tienes una silla en la mitad del salón y le dices a tus estudiantes, vamos a utilizar esa silla, nos sentamos, ahora no es solo una silla, ahora es la parte delantera de un carro. Utilizamos esa silla como un maletín. En una de esas exploraciones con los estudiantes, ellos utilizaron la silla y se la pusieron en su cabeza como si fuera una bandeja de chontaduros y empezaron a caminar por el espacio. Rápidamente cogí esta imagen y le dije a los demás que la repitieran e hicimos un ejercicio juntos en el que todos cargaban su silla como una bandeja de chontaduros en sus cabezas. Esto lo seguí usando en otros espacios de enseñanza y quedó marcado en mi cuerpo. Mi pregunta es cómo estas cosas y otras continuaron estando en mí, presente en mi quehacer como maestra, pero también en la cotidianidad. ¿Qué de lo que viví allí puede ser utilizado en una creación? Así es como llegué al laboratorio de creación, a mi laboratorio taller personal, que lo dividí en la siguiente diapositiva en unas etapas. Lo puse de forma circular porque atravesaba en muchos momentos por una y otra etapa, sin ser algo lineal o establecido, sino que con la posibilidad de transitar en círculo por cada una de las etapas. Entonces, tenemos que mi laboratorio fue un espacio de prueba en el que mezclé los relatos sensibles, las formas corporales, el estudio de la imagen audiovisual. Es un taller porque viene de la idea de la prueba y el error. Empezamos por la parte que dice leerme. Leí mis diarios de campo y al leer recreaba con mi cuerpo, el cuerpo de los otros, el cuerpo de los habitantes de este territorio, el cuerpo de mis estudiantes y el cuerpo mío en esa experiencia. Seguimos con narrar. La narración es muy importante aquí porque al contar a otros mi experiencia, a mi tutora, a mis compañeros de la universidad, a mi madre, a habitantes del barrio marroquín, puedo analizar qué es lo común en mi anécdota, qué es lo que se repite en estos lugares y qué es lo que más me interesa hablar. Después de leerme, narrar, voy con los ejercicios de escucha profunda que me propone mi
tutora en los espacios de socialización de la creación que le voy presentando en cada jornada. Estos ejercicios requieren de una meditación, de silencio, de un espacio vacío, de explorar con los movimientos, de cerrar los ojos, de adquirir una concentración diferente para indagar en esas memorias que están escapadas del papel, que están más allá de las 50 páginas de los diarios de campo, esas memorias que están dentro de mí. Hago ejercicios con algunos equipos básicos, la cámara del computador, la cámara del celular, una cámara de video antigua, y empiezo una grabación de mis exploraciones, un repaso de estas grabaciones y una escritura de qué pasó con estas exploraciones. Esto es especialmente porque estamos en una época de confinamiento, entonces hay unas limitantes, pero también hay unas nuevas ventanas y unas nuevas posibilidades, que es la exploración con lo audiovisual y lo tecnológico. Luego hablamos de habitar, que es algo que realicé en diferentes momentos, es volver a los lugares, volver a la casa cultural, volver al barrio marroquí, volver a subirme al jeep, volver a atravesar la avenida Ciudad de Cali en la noche, en la mañana, e indagar en estos lugares y que entiendo, o sea, cómo puedo hacer una cartografía diferente, no solo analizando las condiciones geográficas, sino las condiciones sociales del territorio. Luego hay una exploración con el lenguaje del audiovisual. Al acercarme a un profesional de esta área, realizamos videoclips en diferentes escenarios, en la casa, en la carretera, en el andén. Y ahí volvimos otra vez a la otra fase, puesto que es algo que se iba dando en diferentes momentos. Les quiero compartir algunas de las reflexiones sobre mi creación. Después de la exploración en este laboratorio taller que tuve como creadora, como profe performer, de volver sobre una experiencia pedagógica que tuve años atrás, confirmo que el espacio de práctica pedagógica, sea esta en escenarios regulares o informales, es un proceso constante de enseñanza-aprendizaje. El profesor, al mismo tiempo que interviene, es intervenido por los estímulos de la experiencia y por el conocimiento de sus estudiantes. Los maestros y artistas de formación tenemos diferentes mecanismos de transposición y traducción sensible. Esto nos permite volver sobre una vivencia pasada, mover sensibilidades en el presente para la apertura de futuros posibles. Y la última de las reflexiones que comparto el día de hoy es que en un panorama de confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, se hace más visible la censura a la que estamos habituados, la censura de los cuerpos. La acción performativa audiovisual fue un medio disruptivo efectivo que pone de protagonista mi cuerpo, dejando el papel político de la creación. He tomado estos minutos exactos. Para mí es muy importante compartir con ustedes mi creación, que es la forma que encontré de sacar a flote lo que viví, lo que estuvo creándose en mi cuerpo por muchos años, y es la unión de diferentes formas de expresión. Vemos a una mujer, vemos a una mujer profesora, vemos a una mujer performer, vemos a una mujer en unos espacios específicos. Entonces, esto es Caminar, acción performativa audiovisual. Después del video, ustedes podrán acceder también al link de un blog donde está configurada toda mi narrativa procesual, donde hablo de la ciudad, donde hablo de quién soy yo, donde hablo de qué me motivó a hacer esto y cómo fue el día de la grabación.
Muchas gracias. Están mis 20 minutos. Bueno, muchas gracias a ti, Lina, por esta maravillosa presentación, sobre todo porque pues es una presentación también que aprovecha este espacio no solamente para reportar un trabajo investigativo, sino para poder pues mostrar toda esa producción final y de pronto también emocionar, ¿no?, a las personas que nos estén acompañando en vivo para que conozcan tu proceso y también todo esto que has elaborado. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, agradeciendo pues a Lina por este panorama que nos ha dado de su trabajo de investigación-creación, invitamos inicialmente a las profesoras María Fernanda y Luisa Fernanda para que abramos un momento de preguntas, ¿no?, alrededor del trabajo que ha realizado Lina. Bueno, Lina, gusto en conocerte, gusto en escucharte sobre todo, ¿no? Porque pues efectivamente ya te había visto ahí pero me alegra mucho escuchar tu voz. Entonces, quisiera que me contaras un poco más sobre lo que entiendes por cuerpo y cómo es no tener un cuerpo, sino ser un cuerpo. Entonces, esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta que tengo es cómo entra en juego el taller laboratorio con respecto a el tema que colocas sobre la memoria. Tú hablas de la memoria, entonces quiero que me cuentes un poco más cómo la memoria entra en juego dentro de tu taller laboratorio. Yo tenía la misma pregunta. Ah, listo, estamos conectadas, toca ya. Y la última pregunta que quisiera realizarte es ¿cuáles fueron los aportes que la Casa de Chontaduro o las personas que trabajaron contigo en la Casa de Chontaduro, no solamente las chicas y los chicos que hicieron parte del taller pedagógico, Sí, perdón. Sí, ¿cuál fue la interferencia que ellos hicieron? ¿Cuál fue el aporte que ellos hicieron? ¿En dónde tú ves un aporte de la Casa del Chontaduro en este trabajo creativo? Esas serían las tres preguntitas que yo tendría. Pues ya, yo me unía a la de Mafe y la otra es porque, bueno, digamos que la pregunta es si bien el trabajo creativo de este performance audiovisual tiene este tipo de lenguaje, porque es como tan, a ver, ¿cómo le digo yo? Tan descriptivo solamente el desarrollo de tus memorias del taller, ¿sí? O sea, como que la pregunta es, ¿cómo, cómo elaboraste? O sea, es decir, primero fueron los talleres, y luego la experiencia creativa performativa y por qué, digamos que el taller de una u otra manera no tiene como ese vínculo artístico de la pieza performativa y de tu experiencia personal respecto al tema que estás tratando. Eso es. Ay, yo tengo otra, perdón, ahora que aquí no, los apuntes me... ¿Cuál es la diferencia, Lina, para ti entre lo performativo y las artes performativas? Listo, muchas gracias. Entonces, pues creo que podemos ahora sí darle paso a Lina para que vaya comentándonos un poco al respecto. Bueno, inicialmente quiero decir que diferente a lo que quizás hemos aprendido en nuestra educación formal, en las clases de anatomía, de que tenemos un cuerpo que tiene un sistema digestivo, respiratorio, huesos. Digo constantemente que soy cuerpo porque no me veo dividida, porque considero que soy
ese cuerpo, y ese cuerpo es profesora, ese cuerpo es performer, ese cuerpo es intérprete, ese cuerpo es ser. Es una pregunta bastante grande, que es intentar hablar de qué entiendo como ser, pero a lo que hago alusión con esta frase de ser cuerpo es que no me veo como dividida en lo que pienso, lo que siento, a mi estructura. Soy cuerpo que se manifiesta, que existe, que desde mi singularidad como mujer tiene acción. Al reconocerme como cuerpo, me permito esa acción. Entonces, eso es como lo que quiero decir sobre lo primero. Lo segundo, sobre el laboratorio, y qué entiendo yo como memoria. En la experiencia en el taller en la Casa Cultural Chontaduro, elegimos un día para hablar de la memoria. Justo en el año en el que yo realicé el taller, la Casa Cultural estaba trabajando sobre la temática de la memoria, entendiéndolo como, pues, la memoria histórica, memoria, no olvidar hechos acontecidos en el sector. Pero yo hablaba con los chicos para ellos, ¿qué es memoria? Y entonces me respondían algo como acordarse de las cosas. Y entonces empezamos a hacer ejercicios de memoria didáctica. Bueno, ¿qué hicimos la clase pasada? Tú me puedes decir, ¿tú te acuerdas? ¿Tú podrías hacerlo? Listo, entonces empezamos de lo micro. Ah, listo, tiene buena memoria, se acordó de lo que hicimos la clase pasada, pero con ese recuerdo, ¿qué me quedó de ese recuerdo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo lo puedo compartir con otros? Entonces, luego intenté pasar de lo micro de la memoria, de recordar, a entender la memoria como un proceso grande realmente de no olvidar, de aprender sobre lo que nos ha sucedido, y la memoria también da identidad. Cuando reconozco de dónde vengo, qué ha acontecido. Eso es por el lado de lo micro y lo macro en la memoria. En mi laboratorio taller era un juego constante también con mirar, listo, qué recuerdo, qué es presente, pero qué quiero poner en evidencia, qué quiero exponer de lo sucedido en el territorio, de lo sucedido en el taller y en las clases. Respecto a los aportes de la Casa Cultural, el Chontaduro, inicialmente fue abrir el espacio para tener esa experiencia con los jóvenes. Posteriormente, seguían abriendo las puertas para que yo fuera, hablara, conociera los otros trabajos que tienen en el grupo de danza, en el grupo de género, en el grupo de formación política, en el grupo juvenil, y viera como alguno de estos maestros en algún momento fueron niños que se acercaron a la casa. Y finalmente, de prestar el espacio para la realización de la acción. Por supuesto, la Casa Cultural del Chontaduro es un ejemplo de resistencia, es un ejemplo educativo, es un ejemplo para todos los habitantes del oriente de Cali. Había escuchado de él con anticipación por mis compañeras de la Universidad del Valle que habían trabajado allí desde el área de trabajo social, y siempre sentí mucha admiración, y haber podido estar allí y realizar un taller, pues fue para mí muy grato, pero son totalmente un ejemplo de resistencia. Respecto por qué lo descriptivo del taller, es, digamos que en el blog, que es especialmente a lo que mis jurados se refieren, hago una descripción de todo lo que viví en el taller y adjunto los archivos exactos de lo que viví. ¿Por qué describir el taller tanto? Porque son mis archivos con los que estuve durante muchos años indagando, y fue mi material, mi punto de partida. Mis diarios de campo, mis planeaciones, las creaciones de los chicos mismos, sus palabras, las imágenes,
el compilado de imágenes, el compilado de formas corporales del taller son mis archivos, y mis archivos es mi punto de partida para todo lo que sucedió en la creación. Respecto al carácter performativo, pues bueno, quiero decir en este momento que primero me refiero a acción por el foco en el momento presente. Digamos que esto no fue como de toma, corte, volvamos a grabar, sino es una búsqueda por la acción en el momento presente, por lo que pasaba en el día, por los pasos, por una acción cotidiana que es caminar, y cómo al hacerla repetitiva adquiere un carácter performativo, adquiere un significado diferente. Entonces, digamos que existen unos estudios culturales, existen unos estudios del performance. Decía yo que según Diana Taylor, aún se está entendiendo qué son los estudios del performance, y a partir de allí me uno a esa definición de lo performativo como aquellas acciones de repetición, ritualización, que tienen su propio tiempo, su propia estructura, su propia lógica, y que tienen un poder político en la sociedad. Bueno, Lina, te agradecemos mucho por esta contextualización. Pues no sé si de pronto hay alguna otra pregunta de las profesoras María Fernanda o Luisa. No, ok. Entonces, pues quisiéramos darle también unos momentos a la profesora Claudia para que nos cuente también cómo estuvo ese proceso. Muchas gracias, Mini. Quiero empezar por agradecer a Luisa Fernanda y a María Fernanda por sus voces y sus aportes al proceso, que fueron muy enriquecedores. Yo quisiera complementar algo que se manifiesta como en la pregunta que haces, Luisa, con respecto a por qué la descripción del taller, del laboratorio, todos los archivos, todo lo que está en el blog, que a propósito aquí para nuestros compañeras y compañeros que nos están viendo en nuestra comunidad, la narrativa procesual está en un blog al que pueden acceder, seguro nuestras queridas, las chicas bellas que están en el backstage pueden poner ahí en el chat el blog donde se puede consultar, que es una parte muy importante de la investigación-creación que la estamos comprendiendo en la licenciatura, que es esta dimensión de la narrativa procesual. Quizá lo encuentras muy descriptivo, quizá yo tengo que decir que hay como una invitación mía como tutora, porque la creación audiovisual, la acción performativa audiovisual, y Lina, siempre como la conocí en sus procesos como estudiante, ella tiene una manera creadora muy sintética, trabaja mucho con imágenes muy de síntesis. Entonces yo como tutora sentía que sobre todo para nuestra comunidad, y yo pienso en estas narrativas procesuales que además están siendo colgadas en sitios web, en narrativas digitales, donde todos podemos acceder, donde eso no se llena de polvo en el repositorio de la Universidad Pedagógica y su biblioteca, sino que todo el mundo puede acceder e inspirarse. Primero en esta forma narrativa, y segundo en qué hay detrás de estas imágenes que están bien sintéticas, que tienen un trabajo del sonido tremendo con su compañero creador, que a propósito por ahí creo que debe estar viendo y quiero como un poco resaltar lo que surge de estas colaboraciones con otros profesionales interdisciplinares, ¿no? Entonces, esto como para responderte, porque desde la tutoría yo invité a Lina a que desmembrara esas imágenes, tiene un objetivo completamente pedagógico, sobre todo con nuestros estudiantes, para que se inspiren. O sea, ¿cómo pueden ser las infinitas maneras de entender una creación que hace una profesora para un contexto como el nuestro? Una creación que hace una profesora, que es una profesora performer, como ella se nombra. Mujer, performer, profesora.
Y lo otro es que algo que quisiera que no quedara no dicho, es que el carácter performativo tuvo que ver mucho también con la escucha profunda de los archivos del taller en la Casa Chontaduro. Tuvo mucho que ver con escuchar lo que ocurría con el paso del tiempo de unos archivos en un cuerpo, ¿no? Y con un proceso de archivos que pasó por 2 profesores tutores, hombres, ¿sí? Y que finalmente llega a poderse realizar en escucha, también que esto es una dimensión muy performativa que me interesa mucho promover en los estudiantes y las estudiantes, una escucha de sus circunstancias vitales y de lo que están necesitando realizar en ese momento de su vida, en ese momento que estaba atravesando Lina, y cómo lo pueden traducir y transponer a un proceso de creación. Entonces me parece que en esa medida la investigación-creación tiene mucho, mucho, mucho que aportarle a las y los estudiantes, a los y las tutoras, en el sentido de la escucha de las circunstancias vitales que estamos atravesando como seres humanos y colombianos y colombianas, ¿no? Es decir, nos ponemos en el diálogo con un requisito académico sin obviar que el tiempo que estamos pasando nos atraviesa el cuerpo, nos pone el cuerpo como no lo pone, y en esa medida esto se expresa así como se expresa. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, profesora Claudia. No sé, Lina, si quieras de pronto añadir algo más antes de que pues vayamos a la deliberación. No, profe. Bueno, no, nada, sabemos que es un momento muy importante para ti y pues nada, te agradecemos de verdad mucho todo este diálogo que has tejido en torno a ese proceso. Una cosa antes de irnos a deliberar, queridas compañeras, querida Lina y querido público que nos ve, queridas públicas que nos ven, para mí, yo quiero mencionar que esta tesis de grado es un proceso de resiliencia que sobrevive, que es valiente en una licenciatura que adolece de violencia de género en contra de las mujeres. Entonces, para mí es una tesis importante, entre muchas razones, por esta. Así que, queridos amigos que nos ven y amigas, pueden ver el blog, va a estar linkeado. Miren lo que pasa cuando uno puede, cuando la fuerza de una mujer puede contra todo, se sobrepone y logra transmitir, crear, porque con el poder de la creación, las mujeres podemos ser invencibles. Y esto es un mensaje directo a mi comunidad de la licenciatura en Artes Escénicas y sus problemas serios de violencias de género. Gracias. Lina, gracias. Muchas gracias, profe Claudia. Claro que sí, pues todos estos ejercicios que son supremamente valiosos para repensarnos, ¿no? Desde lo individual, pero que también nos hablan como colectivo. Y bueno, Lina, muchísimas gracias de verdad. En este momento, entonces, pues invito a las profesoras para que pasemos al otro espacio de deliberación, pero dejamos a Lina y también a Sonia, quienes estarán charlando unos minutos también, un poco para ampliar el contexto precisamente del proyecto investigativo. Gracias. Hola Lina. Hola, Brigitte. Te abrazamos fuertemente desde acá. Gracias. Bueno, vamos a hacerte un par de preguntas, también vamos a subirte los comentarios por acá de las personas que te están viendo, que también te abrazan desde la distancia. Oh. Wow. Y para ir ampliando un poquito el panorama de tu trabajo, de tu sustentación, ¿podrías hablarnos de esa retrospectiva que iniciaste para
desarrollar todo este producto audiovisual Caminar. ¿Cómo inició esa retrospectiva? Primero tuya interior, de memorias, de territorio, y después nos compartes 1 o 2 ejercicios que realizaste con la población con la que trabajaste. Bueno, los archivos del taller estuvieron siempre conmigo. Es muy importante que en nuestra práctica docente llevemos una consigna de lo que sucede. Esto nos lo enseñan mucho en la licenciatura. Creo que en eso tenemos ventajas sobre otras licenciaturas y otros espacios académicos que he conocido, que en la Universidad Pedagógica Nacional y en nuestra licenciatura siempre hay un foco por, bueno, cuál es el proyecto de aula, cuál es la planeación, qué vas a hacer, por cuánto tiempo, cuál es la pertinencia, conoces el lugar a donde vas a ir. Entonces todas estas herramientas estuvieron conmigo, aun cuando este no era un espacio de una escuela, un colegio, de una secundaria, sino un espacio informal. Utilizar estas herramientas me ayudó a tener muchos documentos de lo que yo pensaba que sucedería antes de la experiencia pedagógica y de lo que sucedió con los adolescentes y de las reflexiones posteriores a la experiencia. Entonces todos estos archivos estuvieron conmigo, desde lo formal, que uno hace, listo, voy a hacer un documento en Word para escribir mis reflexiones, compararlo con autores, hasta lo informal, como estoy en medio de la clase y voy corriendo por un lapicero para anotar algo que no se me puede escapar. Y ese voy corriendo por un lapicero para tener una nota se convirtió en muchos papeles a puño y letra que tuve que recoger en un solo documento, en un cuerpo, para mirar qué es lo que iba surgiendo y qué iba pasando. Es un trabajo difícil puesto que tú estás solo. Tú no tienes un apuntador al lado o un camarógrafo al lado todo el tiempo en tus espacios de clase durante toda la experiencia diciendo, ok, los chicos aprendieron esto, hicieron esto se modificó. No, que al mismo tiempo que estás pendiente de ellos, de un grupo entre 11 y 16 adolescentes, que estás haciendo dinámica a la clase, que estás viviendo el momento, tu investigador tiene que ir anotando y realizando ese archivo. Entonces, esa retrospectiva, digamos, fue fácil en el sentido en que llevaba muchos años de archivos, muchos, pues me refiero a un par de años, pero de archivos, de documentos y de cosas que estaban allí, que incluso pegué en la pared de mi habitación del momento para hacer un mapa de qué fue todo lo que pasó, que ocupaba todo el tamaño de la habitación desde el techo hasta el piso. Entonces tenía todo una cartelera como en investigación, como si se tratara de un caso de investigación, en el que yo veía mi experiencia a detalle. Eso respecto a la retrospectiva. Y de los ejercicios que realicé en el taller, tengo muchos favoritos. Uno de ellos es el de reconocerme cómo me llamo. Yo les conté, listo, me llamo Lina Marcela. Ese nombre lo escogieron mis padres porque vivían cerca de unos apartamentos que se llamaban Villa Marcela. Y habían pensado en ponerme Lina María, pero mi mamá decía que no, que el nombre de la Virgen María, que de pronto no. Entonces, listo, Villa Marcela, Lina Marcela. Entonces los chicos se reían mucho al escuchar esto y yo les decía, bueno, ¿y su nombre de dónde viene? No, pues es que así se llamaba un cantante o así se llamaba una persona de la telenovela. Y la mayoría dijo, no sé. La tarea para la siguiente sesión fue traer la historia del nombre. Entonces, allí yo les decía en broma, ¿cómo así usted cuántos años lleva con ese nombre? Lleva 14 años con ese nombre y no sabe ni qué es, ni dónde viene, ni qué significa. No, ¿cómo así? Entonces, ellos decían, ay, sí, profe, tiene razón. ¿Cómo así? Pero yo, ¿por qué me llamo así? Me hubiese gustado llamarme de otra forma. Entonces propusimos un juego de realizar un nuevo bautizo, de un nuevo nombramiento, mientras íbamos desplazándonos de un lado a otro, corriendo y listo. Entonces nos íbamos aprendiendo los nombres.
Entre ellos ya se conocían. Entonces, este juego permitió, digamos, que cada uno se pusiera un nuevo nombre y tratar de nombrar al compañero de la forma que él mismo decidió nombrarse. Entonces, una de las chicas decidió llamarse Crespo Exótico. Me gustaba mucho la elección de este nombre porque tiene que ver mucho con su identidad. Una chica que tiene un afro hermoso, y entonces ella dijo, desde hoy yo me llamo Crespo Exótico. Y durante todos los momentos y encuentros del taller, ella fue Crespo Exótico. Y así, cada uno sabía, uno era Michael Jackson, así, entonces no seguía, entonces, ¿qué Crespo Exótico? Entonces, ¿qué? Ya cuenta, así. Tanto que al final tocó recordarme, bueno, ¿cómo es que tú te llamas? Ah, Luz Adriana, sí, porque nos habíamos estado nombrando por los nombres que ellos eligieron. Entonces decían, qué importante es la decisión de cómo me nombro. Entonces ahí está como dos ejercicios, uno el de la indagación de dónde vengo y el otro el de renombrarme. Quisiera resaltar lo que dices de que en el espacio de prácticas parece que nos nacen 4 brazos más. Tenemos 6 brazos para anotar, para dar la clase, para grabar, para de todo. Entonces eso es cierto. Te hablamos también desde la experiencia, es cierto, nos nacen 6 brazos y hacemos de todo en todo momento. Los seudónimos, y claro, el reconocerse y que también el nombre nos representa, pero el seudónimo también, ¿no? Entonces lo que dices de Crespo, de que también hay una identidad ahí que quiere marcar la persona que se lo pone. Bueno, felicitarte, Lina, y felicitarte por decidir estas formas de resistencia desde lo que decidimos como profes. Yo pues escuchando tu proyecto, hay algo que me llama la atención. A mí también me gustan mucho los medios audiovisuales. Antes de que entrara a esta carrera, no por, digamos como por la pandemia, pues acrecentó eso. Pero digamos, me llama la atención como para ti, ¿qué piensas de esos dos lenguajes, del lenguaje audiovisual y el lenguaje teatral? ¿Tú cómo lo ves en una perspectiva? ¿Eso sigue siendo teatro? ¿Eso ya es otra cosa? ¿O tú cómo ves esos dos lenguajes que vinculas aquí para este proyecto de grado? Esa sería mi pregunta. No sé si fue confusa o... No, te entiendo. Sí, desde que empezó el confinamiento hemos visto muchas expresiones que algunos llaman teatro virtual, teatro en pantalla. Yo también estaba preguntándome por esto. Yo pensaba, bueno, pero lo que estoy viendo ya es un producto audiovisual, yo no me siento yendo al teatro. Y fue un año en el que no fuimos al teatro. Bueno, en muchos lugares aún no podemos ir al teatro, que nos llevó como creadores a buscar otros lenguajes y a mirar cómo puede fusionarse. También he tenido mucho interés por lo audiovisual, pero es otro campo de conocimiento lleno de nuevos lenguajes, de nuevos símbolos, que requiere un estudio específico. Por tal motivo me apoyé en un compañero que conoce de este lenguaje, que fue Carlos Eduardo Moreno Leiva, porque me parecía muy pretencioso de mi parte y decir voy a hacer una creación que tenga contenido audiovisual sin conocer todo lo que requiere pues este campo. Entonces fue una fusión de lenguajes, fue una colaboración, fue un diálogo entre lo que es la acción performática y lo audiovisual. Hago énfasis en lo performativo porque no es necesariamente la representación teatral, es más una presentación en vivo de tu cuerpo, una acción, lo más cercano a lo que sucede en aquí y ahora, no necesariamente adquiriendo un personaje, haciendo unos ensayos y una preparación, sino que eres tú en acción, es tu ser performativo. Tú no estás diciendo,
no sé, soy Atenea, soy, no sé qué, estoy representando, o en este momento soy otro personaje, no, sino que eres tú en tu disposición y en tu ser performativo, poniendo tu cuerpo, tu sentir, tú, todo al servicio de una acción y de algo que pasa en tiempo real. Entonces, indagué, por supuesto, en muchos referentes altos de cine, por supuesto en Pina Bausch, y cómo ella busca de la danza hacer otras formas posibles. ¿A qué le llamamos danza? Controvertir el término de danza, y especialmente cuando ella hace su documental video, cómo intenta capturar estas cosas que se escapan, o cómo poder capturar esto cuando no tenemos al público al lado tuyo sintiendo, viendo, en la experiencia sensible de lo que es ir a una presentación, los olores, los colores. Entonces, aquí hay unas decisiones, desde lo audiovisual hay unas decisiones del foco, hay unas decisiones de qué muestro, por dónde lo muestro, y se fusiona con lo performativo, puesto que es algo que sucede, es una mujer en acción real, que va grabando el instante, así como sucede con los regalos que del día, que del momento, que del escenario y la gente que esté pasando por allí. Creo que es posible y que tenemos que aventurarnos a explorar este y muchos lenguajes. Gracias. Bueno, otra cosa que quisiéramos escuchar es, hay dos puntos, ¿sí? Hay un punto mejor, que es tu territorio. Es tu territorio, es de donde vienes, de donde se grabó también el video, y los escenarios que vimos en ese video. Y Lina, como un boomerang, habitó ese territorio, exploró otros territorios como México, estuvo también en Bogotá por la universidad antes de la pandemia, y cuando Lina vuelve nuevamente a ese territorio, a este punto, como un boomerang, ya no es la misma, y ya no ve el territorio igual, ¿cierto? Entonces quisiéramos que nos cuentes antes cómo era ese territorio, y cuando viajaste como un boomerang y volviste, ¿cómo lo encontraste? Desconocido, más acogedor, más familiar, y pues te explico. Me gusta muchísimo esa pregunta, porque creo que es la reflexión más importante. Creciendo en Cali, viviendo en los barrios de Cali, viviendo en casi 15 barrios diferentes, viviendo en León 13, viviendo en Atanasio Girardot, viviendo en diferentes lugares, yendo a la casa de mis tías en las Orquídeas, recorriendo lo que se llama Distrito de Agua Blanca, las comunas 13, 14, 21, en Alfonso López tercera etapa. Viviendo es muy difícil extrañarse. Para mí está bien, para mí qué rico el clima, qué rico ir a comer chontaduro con miel, listo. Solo en algún momento, cuando entro a la Universidad del Valle inicialmente, donde quise hacer mi carrera, y tengo un choque, me retiro, digo, algo pasa en la ciudad, porque nunca, ni en la primaria ni en la secundaria, tuve ningún acercamiento a lo que fue el teatro o las representaciones teatrales. Llego ahora con la idea de qué puede ser estudiar esta carrera. Tengo un choque y digo, listo, porque yo no tuve esa oportunidad. ¿Cuántas personas en mi ciudad no tienen esa oportunidad de acceso a eventos culturales? Y empiezo a mirar la desigualdad y la diferencia de otros compañeros que tienen una formación diferente, que tienen otras posibilidades, otras condiciones de privilegio. Digo, listo, en esta ciudad hace falta una mirada por la pedagogía artística y por la apertura de espacios culturales. Y justo desde Bogotá o desde la Ciudad de México puedo mirar
desde otra perspectiva, que antes me era común, que me era familiar, que hay cosas que no está bien romantizar. Normalmente decimos, qué bien, que va caminando 1 hora hasta su colegio, es muy esforzado, qué lindo, qué tierno, pero ¿por qué ese estudiante no tiene las condiciones para transportarse dignamente? Entonces nos quedamos romantizando qué lindo que se esfuerza y va caminando al colegio, pero ¿cuál es la responsabilidad estatal con ese sujeto específico para que pueda llegar a un lugar a acceder a educación, acceder a cultura, acceder a esparcimiento? Entonces, justamente estando fuera, me sentí realmente caleña, sentí que realmente todo lo que soy y mi forma de ser viene de allí. Y estando fuera del país aún más, porque al notarte diferente, miras tus particularidades y te das cuenta de dónde vienen. Cuando regreso, por supuesto, sigo viendo mi ciudad con mucho amor, con el aprecio con el que crecí, con el amor de mi familia, pero entendiendo que ese amor no puede ser simplemente te quiero ciudad, te quiero Cali, amamos Cali, sino que tiene una responsabilidad de trabajo, que ese amor implica responsabilidad de acción y de transformación. No, y que de por sí, futura profe, ya darte así, nombrarte así, profe, ya es una responsabilidad gigante con la sociedad. Te voy a poner aquí otros comentarios. Gracias, muchas gracias, Julia y Susana. Amén, tía. Las amo. Así es, somos mujeres esforzadas y valientes. Tengo muchas mujeres de quien aprender a ser valiente y esforzada. Muchas gracias. Bueno, seguimos charlando contigo, Lina. Otra de las preguntas que nos surgen es, bueno, el trabajo con la población, ¿era solamente con chicas o se trabajó con chicas y chicos? Y también, ¿qué tanto de lo que te impregnó en México y también esos saberes y conocimientos que construiste en México utilizaste en esos espacios con encuentros de la población? El taller para mí estaba abierto a las personas que tenían el deseo de acercarse. La Casa Cultural me dijo, procura que no sean menores de 10 años, mantén el margen entre 10 y 14 años. Una chica de 9 años me dijo, profe, yo quiero estar, y profe, se lo aseguro que yo ya soy grande, que yo entiendo, yo quiero estar. Entonces era imposible decirle que no por una, pues entonces yo digo entre 9 y 14, pero realmente solo una chica tenía 9 años, la mayoría 11, 12, 14. Por las dinámicas, el grupo fijo siempre fueron 11, pero en ocasiones llegaban 16, 15, 14, el grupo fijo siempre 11. Por las dinámicas del barrio y otras cosas, pues a veces faltaban a las clases. Fue abierto para chicos, chicas que quisieran estar allí. Hay algo que es muy curioso y es que siento que de alguna manera había una valoración especial porque había estudiado un semestre en otro país. Eso está muy bien, me abrió las puertas, pero también es como pensar que lo de afuera es mejor que lo nuestro. Entonces, yo intentaba no darle mucho foco a que había estado allá, pero con los chicos, pues es imposible, ellos no mienten. Y desde el primer día, profe, me dijeron que usted estuvo en México, cómo es volar en un avión, cómo son las monedas en México, cómo es el clima en México, así como que... Entonces yo tenía una bolsa llena de monedas de un pesito mexicano y se las di a todos como souvenir y ellos sentían que era
sea, que les haya dado oro. Para mí eso es muy gratificante, su forma de agradecer cada acción. Yo hablo desde la sensibilidad siempre. Se me hace un nudo en la garganta. Ni siquiera alcancé a llegar a contarles la experiencia en México porque me quedé en cómo es subir a un avión, que es algo que yo a los 12 años tenía así en la cabeza también. Y yo le decía a mi mamá, quiero subir a un avión, quiero saber cómo se está entre las nubes. Y molesté hasta que me pudieron pagar un vuelo de 30 minutos Cali-Ibagué. Entonces me quedé más tiempo hablando de cómo es estar entre las nubes, cómo es subir a un avión. Ni siquiera alcancé a compartir con ellos realmente desde mi anécdota que fue estar en México. Pero tomé algunos ejercicios como los de entrenamiento para utilizar con ellos desde la animalidad. Digamos que no dista mucho de lo que aprendí en la Universidad del Valle o en la Universidad Pedagógica Nacional. Hay muchos puntos en común. Esto es muy bueno porque me hace pensar en el teatro como un lenguaje universal que nos conecta. Estamos en otra parte del mundo con otro tipo de costumbres, comidas, horarios, palabras, pero encontramos en el teatro cosas en común y esto es muy grato vivirlo, saber que no dista mucho de lo que nosotros hacemos y aprendemos. Entonces, especialmente un trabajo que es en 4 apoyos, que es como sobre la animalidad, es una imagen que aparece en el video de estar caminando sobre la planta de los pies y de las manos. Ese ejercicio de entrenamiento se ve sencillo, pero es súper duro, activa todos los músculos del cuerpo. Ese ejercicio especialmente lo utilicé. Listo, entonces estamos también muy ansiosos por conocer una parte de tu blog. Entonces, si te parece, vamos a compartirlo un poquitico mientras ya se acerca el tiempo de leer el acto. A ver, ¿cuál es? Este. Un segundo, sí. Entonces... Bueno, aquí tenemos mi blog. Gracias, chicas, por presentarlo. Hay una breve introducción y una nota al lado izquierdo donde explica cómo navegar en el blog. Hay unas etiquetas en orden, son 6 etiquetas. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Lina Osuna? Esto tiene mucho que ver con lo de nombrarme, cómo me nombro, quién soy. Y ahí podemos ir navegando en diferentes territorios de lo que fue el taller, los archivos, el lugar, el espacio, un recorrido sobre Santiago de Cali, sobre el oriente de Cali. Entonces, es de fácil navegación, también tú puedes decidir el orden. Normalmente en el blog lo que se muestra de último, es decir, esto que vemos del video, es la entrada más reciente, quiere decir la última entrada. Lo que sería el último link de la etiqueta. Pero si se quiere hacer en el orden, se puede hacer siguiendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6 o en el orden que se elijan. Se da clic en la etiqueta y se abre la entrada. También hay una opción de buscar para buscar cosas específicas en el blog. En el blog se puede comentar, entonces podemos seguir retroalimentando. Ustedes pueden entrar, pueden comentar, pueden opinar, pueden hacer preguntas. Yo les puedo responder ahí mismo en el blog, queda posteado. Lo otro que permite el blog es seguir creando entradas. A partir de esta tarde va a existir una entrada para lo que fue la lectura del primer texto de la sustentación, si es posible la grabación de esta sustentación, poder seguir alimentando la experiencia. Bueno, aquí estamos viendo lugares de la memoria.
¿Nos puedes hablar de este video? Tablero de Montebello. Ese es uno de los pocos buses que siguen funcionando en Cali, puesto que con la llegada del sistema de transporte masivo mío, quitaron muchas rutas de transporte público urbano de colectivo. Uno de los pocos que quedan es la Montebello 1. La Montebello 1 recorre toda la ciudad. Yo normalmente la agarro allí, donde es esa imagen en el puente del Chontaduro, en la avenida Ciudad de Cali, cerca a la 70 con octava. Hace un recorrido hasta el norte, 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 se va al centro, llega al sur y se regresa por el oriente. Es un colectivo pequeñito, me pareció muy, muy, muy importante tomar foto justo de los lugares que son nombrados allí en el tablero del bus, lugares que normalmente las personas dirían: yo no me meto allá por nada del mundo, tenga cuidado con meterse a cuatro esquinas. Hay muchas canciones de salsa choque que dice de cuatro esquinas para el mundo entero. Okay. Y ahí se nombraron los barrios del oriente de Cali. Aquí abajo vimos unas fotos de uno de los pocos libros que encontré sobre la historia del Oriente. Lo encontré en la Biblioteca Pública de Alfonso López, tercera etapa, una biblioteca que era un pequeñito salón de clase anexo a una escuela, que ahora la han remodelado, ya está mucho mejor. Se dice: en el Oriente nace el sol, y cuenta la historia de los primeros pobladores de Marroquín y de la zona oriente, como muchas personas que llegan desplazadas desde Buenaventura. El 50% de la población pues es afrocolombiana en la ciudad, y la mayoría de población que se asienta en el oriente viene en condiciones de desplazamiento forzado en búsqueda de nuevas oportunidades en la ciudad. Entonces acá hay muchas imágenes de los primeros pobladores, de cómo ellos hicieron sus casas, sus vías, su sistema artesanal, incluso de acueducto, de iluminación. Pasaron muchísimos años para que existiera una intervención por parte del Estado, pero pues bueno y mal, porque listo, eso implica el cobro de impuestos y otras cosas. Pero por mucho tiempo ellos mismos construyeron sus casas, sus escuelas y centros de reunión. Y se apoyaban de las mismas personas, de las lideresas, para que fuera la profesora al mismo tiempo que es la señora que está en la iglesia. Y en el caso por ejemplo, de la Casa Cultural Chontaduro, recibe apoyo de una de las iglesias que trabajan como con ideologías cercanas a la teología de la liberación, y iglesias de otros países como de Francia que apoyan a las comunidades eclesiales de base. Esa foto es de la fachada de la entrada. La Casa Cultural está muy linda ahora, gracias al esfuerzo de todas las mujeres, las lideresas, personas que allí habitan. Es un espacio que tiene todo el respeto de la comunidad. Normalmente nadie se atrevería a irse caminando por esta calle de Marroquín a las 9:30 de la noche sola, pero al salir y entrar de la casa sentía el respeto y el respaldo de todos los jóvenes alrededor. Sin embargo, pues hay que tener las precauciones de seguridad normales en cualquier parte del mundo, pero siento que ellos han logrado posicionarse con mucho respeto, y las personas que van a esta casa, que salen de esta casa y en la casa, pues no se tocan. Tienen ahí un salón grande, es como si fuera pues una especie de salón comunal, y en la parte de al frente es una casa de 3 pisos. En el segundo piso vive una familia, en el tercer piso es como una terraza, donde también a veces hicimos las clases cuando este salón que se ve allí estaba ocupado.
y en el primer piso una biblioteca y el área de la oficina. Y estas son las personas que asistieron a la última clase abierta. Bueno, aquí es una foto con mi madre, que fue el apoyo logístico de producción todo ese día. Ella nos acompañó, nos transportó, nos ayudó en todo lo que pudo. Él es Carlos Eduardo Moreno Leiva, compañero que conocí en grupo teatral, Teatro Malagana, en el año 2013, y que siempre a mí y a otros amigos nos ha apoyado en todo lo que tiene que ver con el diseño de imagen, con grabación, con fotografía, y que es importante recalcar que es una persona abierta a la escucha. Eso permite el diálogo y abierta a explorar un nuevo proyecto, porque no es fácil si esta persona no tuviera esa apertura, no es fácil intentar como decir, listo, queremos ir por allá a hacer esto. Es importante la escucha y la apertura que tenga el colaborador contigo para no estar rígidos en lo que puede ser una disciplina. Esta foto fue tomada desde la parte de abajo del Cañaduzal, que queda de camino saliendo de Juanchito, como dice la canción, del puente para allá. Desde la salida del puente de Juanchito se mezclan el municipio de Santiago de Cali con el municipio de Candelaria. Se está construyendo hace mucho tiempo en una nueva carretera, entonces por eso se ve más alto. Esa es la nueva carretera que conecta Candelaria con Cali, y esto es a la altura de Poblado Campestre. ¿Qué sabemos de los jurados? Ya están próximas a volver a ingresar. Nos acaban de escribir que se demoran otro ratito. Okay. Cuando tú proyectaste esta investigación, imagino que era un poquito distinta al resultado. Entonces nos cuentas, ya casi entran ellas, pero podemos seguir hablando. Nos cuentas, porfa, cómo inició, porque siempre hay un montón de cambios que como investigadora necesitas hacer y que a veces, pues no, digamos que no nos agradan mucho porque a veces hay como un horizonte, ¿sí? Como una utopía de investigación que se visualiza, pero en realidad, o sea, siempre tiene que cambiar. Entonces, ¿nos podrías compartir cómo inició Caminar, que quizás antes no se llamaba Caminar, y qué tipo de moldeados le hiciste a la investigación? El moldeado se iba realizando en cada sesión con mi tutora, Claudia Torres. En cada entrega, ella me decía, listo, esto es lo que quieres decir, ¿estás segura que eso es lo que quieres decir? ¿Este es el medio que quieres utilizar? Recuerdo, por ejemplo, presentaciones de acciones corporales a través de Zoom en la tutoría virtual. Y ella me decía, tienes que ser consciente que estamos dentro de un cuadro y que yo veo lo que se ve en el cuadro. Me acuerdo mucho del profesor Jaime Chao, que decía, esta vida de cuadritos que nos toca ahora. Entonces, ¿qué quiero mostrar en este cuadro? ¿Qué posibilidades hay de la cámara? Digamos, cómo puede aparecer algo en el cuadro, cómo sale, sentas, la decisión por qué se ve. Y ahí es donde yo me doy cuenta, ok, no estamos en vivo, no estamos en el teatro, no quiero que la acción final
sea expuesta a condiciones de se cayó el internet, se fue el audio, se dañó la cámara, algo pasó, entonces no se presentó. Entonces ahí es donde dije, me toca modificar, no, me encantaría hacer la acción en vivo, en mi imaginación todo es posible, me imaginé así, no sé, algo como para presentar en el MoMA, tipo Marina Abramovich, no sé, mejor Sofi Calle, haciendo algo en vivo y con transmisión con un dron y diferentes cámaras desde diferentes ángulos, yo sueño en grande, transmitiendo en vivo para Bogotá, pero entonces hay que mirar las condiciones materiales y dije, listo, si estoy condicionada a un cuadro, yo voy a tomar las decisiones desde mi sensibilidad, cómo vamos a atravesar ese cuadro para tener la capacidad de mover una sensibilidad en todo aquel que vea esto. Entonces esa fue como una de las modificaciones, que no pudo ser la acción en vivo, sino que tuve que prepararla con anticipación y grabarla. Sí escoger el instante preciso, pero digamos que tuvo después un proceso de edición donde pongo un título, donde selecciono de lo de ese día que va. Eso fue la modificación. Es cierto lo que dices, la virtualidad posibilita muchos recursos, también muchos juegos con la cámara, yo decido qué se muestra, pero también hay muchas cosas que nos juegan en contra. Igual agradecemos mucho compartir tu proyecto. Para los que nos siguen viendo y escuchando, el blog de Lina y el video de Lina, los links están aquí en los comentarios para que se animen a ver, a leer, a escuchar. Y nada, Lina, te agradecemos mucho por estar aquí, te mandamos un abrazo, las profes te dan a ti la nota y gracias a todos por vernos y escucharnos y esperamos vernos desde la presencialidad algún día. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Dios, a mi familia que está allí. Gracias.